Tú me das la oportunidad, me das el privilegio, me das el honor, Señor, de estar ante tu palabra en esta congregación, Señor, en esta iglesia, Señor. Esta iglesia que tiene un nombre que para mí es fascinante, la Iglesia Bíblica de la Gracia. Una iglesia que nos recuerda que somos algo por gracia, por un amor que no merecemos, cuando lo que merecemos es ir a condenación. Tú te fijaste en nosotros y nos salvaste a nosotros. Y como cantábamos ahorita, decidiste tomar nuestro lugar y recibir cada latigazo por nosotros. Es algo que no entiendo realmente. Y solo te puedo decir gracias, Señor. Gracias por fijarte en nosotros. Ahora, por favor, Padre, tú que nos salvaste, te pido que nos use, en especial al predicador, para escuchar tu voz y transmitirla, Padre. En tu santo nombre, Jesús. Amén. Recordemos, mis hermanos, que yo inicié una serie de Primera de Pedro y seguimos hoy en Primera de Pedro capítulo 2. Vamos a estar estudiando el versículo 1 hasta el versículo 3 de Primera de Pedro. Y este pasaje que vamos a tratar hoy, el apóstol Pedro, retorna un tema que él ya nos había iniciado. La única gran diferencia que lo que él nos va a enfocar ahora no es como lo enfocó anteriormente, como lo único que transforma nuestra mente. Ahora nos va a enseñar que esto que ya nos dijo anteriormente es lo único que tiene el poder para hacer crecer al creyente. Y me encanta, mis hermanos, la manera como Dios nos habla a través del apóstol Pedro, diciéndonos que hay algo que tenemos que desechar, botar, y algo que nosotros tenemos que desear, cada uno como creyente. Y con esto en mente vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al versículo 3, y leamos la palabra de Dios. Amén. Dice así la palabra del Señor: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis buscado la benignidad del Señor. Yo he titulado este mensaje: aliméntate saludable. Cristiano, aliméntate. No comas alimentos que van a impedir un buen crecimiento en tu vida espiritual, sino come lo que va a hacer que crezcas correctamente, lo que te haga crecer completamente como un hombre o una mujer de Dios. Para una persona poder crecer de una manera correcta, obligatoriamente debe comer saludable, debe alimentarse saludable. Lo mejor es que se alimente saludable desde que es pequeño, desde la niñez. Así mismo es con nosotros, los creyentes. Lo más correcto es que de que crezcamos en el Evangelio, de que nacimos en el Evangelio, poder alimentarnos de la manera correcta, de la manera bíblica, de la manera saludable. Pero aquí Pedro nos enseña que no solo tenemos que alimentarnos de la manera saludable, o mejor dicho, que para podernos alimentar de manera saludable, tenemos que restringir algunos alimentos en nuestra vida. Tenemos que restringir algunas prácticas, nos dice el apóstol Pedro aquí. Así que vamos a ver primero los alimentos que no debemos ingerir los cristianos, cada uno de los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, y luego vamos a ver, como el apóstol Pedro dice, el alimento que sí tenemos que ingerir, comer al máximo cada uno de nosotros los creyentes. Y primero vamos a lo primero, valga la redundancia, los alimentos que debemos evitar al máximo para tener un buen crecimiento espiritual. Y vamos al versículo 1 y voy a leer en la Biblia de las Américas este verso solamente. Y dice: por tanto,
desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación. Los alimentos que los cristianos no debemos ingerir son los que están llenos de maldad, nos dice el apóstol Pedro. Que su vitamina principal es maldad y que nos llenan a nosotros de maldad para transmitir esa misma maldad a otros. Y Pedro nos dice que debemos evitar esto. Pero hay algo que llama mucho la atención en la traducción que leí en la Biblia de las Américas, y es que inicia este capítulo 2 con las palabras por tanto. Por tanto, del original se inicia con las palabras que se traducen así. La Biblia de las Américas lo tiene literalmente, aunque es una traducción, dice por tanto, lo cual nos deja ver que el apóstol Pedro, antes de enfocarnos esto, sigue en mente con lo anterior. Él no va a cambiar de tema. Él tiene el mismo enfoque. Él está enfocado en lo que nos empezó a mencionar en el capítulo 1. En el capítulo 1, versículo 1, Él nos dijo claramente que Dios nos eligió según su preconocimiento en la santificación del Espíritu Santo, para que nosotros que obedezcamos al llamado de Él y seamos rociados por la sangre de Jesucristo, que es lo único que nos hace a nosotros, los seres humanos, estar en paz con Dios. Pero sobre todo es lo único que nos hace llenarnos de su gracia, es lo que nos llena sí, de su gracia. En otras palabras, el apóstol Pedro nos está diciendo o nos está enfocando en la gracia de Dios. En la gracia de Dios, la cual nos salvó, pero además nos ha capacitado para nosotros poder esforzarnos para ser creyentes santos, puros y sin mancha, que están esperando o esperanzados en una sola cosa, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero sobre todo por tanto, nos une claramente estos 3 versículos que leímos con los 3 versículos del capítulo anterior, el capítulo 1, es decir, versículos 23, 24 y 25, aunque podemos leerlo desde el versículo 22, donde el apóstol Pedro nos dice algo, nos habla de la simiente incorruptible, que es lo que nos quedamos la última vez que yo estuve por aquí hace como 100 años. Y es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, por tanto, nos dice Pedro, si nosotros hemos nacido realmente de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, ahora Pedro nos dice a nosotros los creyentes que si hemos nacido, por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Desechar toda clase de ¿qué? De malicia y todo tipo de engaño e hipocresía, envidias y todas las detracciones, nos dice el apóstol Pedro. Aquí es como esos médicos, cuando tú te vas a chequear y dice que tienes un problema, y primero, antes de decirte lo que tú puedes comer, te dan una larga lista de los alimentos que tú no puedes comer, y tú te quedas, wow, pero lo único que puedo hacer es beber agua, una balsa de alimentos que no puedes comer. Y Pedro empieza a enfocarnos cada uno de esos alimentos, y al final vamos a ver que nos enfoca el único alimento que nos sostiene y realmente nos alimenta completamente para siempre y por siempre. Gloria a Dios. Pero el caso primario aquí es que Él nos dice o inicia mandándonos a eliminar, como traduce la Reina Valera del 60, que es la versión que normalmente usamos, a desechar, que desechemos ¿qué? Toda malicia. Lo primero es que los desechos, son ¿para qué? Para desecharlos. Los desechos se desechan. Cuando acumulamos desechos, lo que hacemos es producir toxinas tóxicas, valga la redundancia, que nos hacen daño a nuestro organismo, tanto en lo físico, tanto en lo emocional, tanto en lo psicológico, pero sobre todo en lo espiritual. Así que, mis hermanos, grabemos eso. Los desechos
se desechan, se eliminan, se botan. Nunca se debe guardar algo que es un desecho. Porque muchos de estos, si los guardamos, van a producir un daño, un problema de salud. En el original, el apóstol Pedro utiliza una palabra que es apotemenoi, que se refiere a todo tipo de rechazo. Y en este caso, o en otros casos que se utiliza la misma palabra, el apóstol Pablo lo usa, es como quitarse la ropa, como en el caso de Colosenses, capítulo 3, que en el versículo 8 al 9 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y fíjense que enfoca lo mismo en un sentido: ira, enojo, malicia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado, desechado, quitado el viejo hombre con sus hechos. ¿Pero para qué? Nos dice el apóstol Pedro, oh Dios, esto. El versículo 10 dice: revestido del nuevo hombre. La intención es que nos revistamos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, la idea es: quitémonos lo malo, eso que no nos puede, que no nos deja crecer, que no nos deja avanzar, que no nos deja hacer las cosas correctamente. Y por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Desecharlo, eliminar. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Desechar qué? Toda malicia, nos dice el apóstol Pedro. Toda malicia, todo tipo de pecado que en realidad es maldad. No existe una sola cosa mala que el cristiano debiera comer. Y digo debiera porque penosamente comemos. Pero no debiéramos comer eso. En cambio, ¿qué debemos hacer? Nos dice Pedro: desecharlas todas. Ni una sola maldad, ni un solo tipo de maldad debe estar en nuestra alacena. No puede haber nada de esas cosas para comerla por lo menos una sola vez al año. Esa frase que dicen por ahí, una vez al año no hace daño, es una mentirota. Porque una cosa que tú te comes una vez al año te puede dar un problema de por vida, o si no, hasta matarte al instante, por una sola vez al año. Y la palabra aquí, malicia, implica el deseo de causar dolor a otra persona, en especial a un hermano de la fe. Y Pedro nos dice: elimínalo. No importa cuál tipo de dolor o maldad tú tengas, elimina el daño, elimina el agravio. Porque la maldad produce daño físico, psicológico, emocional o espiritual. Y Pedro nos dice: deséchalo. Deséchalo, pero además Pedro nos dice: ustedes deben desechar, o no, además nos dice en la frase entera, ustedes deben desechar todo tipo de maldad. Todo tipo de maldad. Y lo fabuloso es que Pedro no nos lo deja como en la mente: ¿qué maldad sería esta? Sino que de una vez nos da un listado de las maldades que él quiere o desea, o nosotros los cristianos debiéramos eliminar, quitar. No podemos ser como esas personas que por ahí le prohíben algún tipo de alimento, como por ejemplo los diabéticos, le prohíben comer azúcar, y ellos creen que la única azúcar que no pueden comer, lo único dulce que no pueden comer es azúcar de caña. Y tú lo ves que de repente están en su casa con una cacharra de mango maduro, buenísimo con los mangos, me encanta. Y tú lo ves hartando, y tú dices: pero mi hermano, estás comiendo azúcar. Y dice: ay no, son unos manguitos. Como que eso no tiene azúcar que le va a producir daño. Y quizás Pedro, o lo más seguro Pedro, guiado por el Espíritu Santo, porque fue quien inspiró la palabra de Dios, Pedro empieza a mencionarnos las diferentes maldades que él espera que nosotros, los cristianos, extranjeros y peregrinos, a lo cual él está escribiendo aquí, todos nosotros desechemos. Y empieza a decir él: desechar el engaño, la hipocresía, las envidias y la difamación, o como traduce en nuestra versión favorita, o que más usamos en nuestro país, Reina Valera del 60, las
detracciones. Él empieza con el engaño. Todo tipo de engaño debe ser eliminado. Cuando yo estaba haciendo este mensaje, yo recordé algo que me pasó una vez, a mí, perdón. Y fue que yo normalmente echo combustible en una envasadora de gas. Y fui a esa envasadora de gas que normalmente voy. Y cuando voy, el bombero que es creyente, que me conoce, ve que yo estoy estudiando para echar el gas porque estoy muy corto económicamente. Y el carro estaba en reserva. Y yo estoy pensando, ¿lo he hecho? No lo he hecho, no lo he hecho, no lo he hecho. Y él como que se dio cuenta y le entregué 1,000 pesos para que eche el gas. Él echó el gas, yo agarré mi vehículo y me fui. Cuando voy avanzando en el camino, cuando ya iba lejos, me doy cuenta que el tanque estaba lleno hasta el tope. Con 1,000 pesos. El carro cogía mucho más. El punto fue que después, no ese día, al día siguiente, volví donde él y le pregunté, pero mira, creo que hubo fallo, hermano. El carro estaba lleno hasta el tope, yo le más tenía 1,000 pesos y él estaba en reserva. Y él me dice, sí, lo que pasa es que yo me di cuenta que tú estabas mal y como tú eres creyente yo quería ayudarte. Y esta bomba tiene un truco en los carros que son como el tuyo, entonces si yo lo pongo no me marca eso. Y él va llenando y cuando llegó a 1,000 pesos, se llenó, pero estaba lleno, no me marcaba eso. Yo le dije, wow, mi hermano, gracias, pero no nunca lo hago. Porque aunque tú quisiste hacer un favor, hiciste un engaño. Y los creyentes no podemos hacer eso. Amén. Aunque el envasador de gas o el dueño del envasador de gas nos engaña a nosotros no tenemos licencia para engañar a nadie. Porque nuestro Dios está viéndonos a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, Pedro nos dice, eliminen todo eso. Y es fácil engañar. Además de eso, nos dice que debemos eliminar ¿qué? La hipocresía, mis hermanos. El fingimiento, el simular ser algo o hacer algo que no es. Para entender mejor lo que es una persona hipócrita, hay que ver el origen de la palabra o cómo se usaba la palabra en la antigüedad. Y esta palabra era una palabra utilizada en el teatro prácticamente griego, que empezó el teatro con la civilización griega, con los helenios. ¿Y qué pasa? Un hipócrita era un actor que usaba una careta. En ese entonces, por ejemplo, las mujeres no podían actuar y cuando había que hacer un papel de mujer se ponían una careta de mujer. Pero también cuando era para aparentar felicidad se ponía una careta de felicidad o una careta de tristeza, una careta de lo que sea, se ponían una careta. Entonces este actor se llamaba hipócrita y la gente sabía que él estaba haciendo algo actuado, algo fingido, algo que no es real. ¿Y qué pasa? Hoy en día la palabra viene prácticamente literal. Un hipócrita es una persona que tiene una careta, que delante es una cosa, pero por detrás es otra. Es una persona que nos aparenta algo, una realidad, pero en su interior es otra realidad. Las personas hipócritas los creyentes hipócritas, porque estamos hablando de creyentes, Pedro aquí no está hablando a nosotros, no es al mundo, y nosotros los creyentes fingimos ser una cosa, pero somos personas prácticamente de doble corazón y con lengua mentirosa. Fingimos a veces ser amables delante de personas, pero cuando se van las personas, ay mi madre, la acabamos. Gloria. Así somos nosotros los creyentes muchas veces. Fingimos ser bondadosos, fingimos que nos gusta andar, pero muchas veces es para que vean que damos. No lo hacemos de corazón ni por mandamiento, lo hacemos por una hipocresía, algo fingido. Nosotros los creyentes, mis hermanos, tenemos que luchar con este pecado, porque este pecado es fácil de nosotros tenerlo y no darnos cuenta que somos así. Y lo peor del caso es que este pecado, en lo que hermanos que podamos ser hipócritas en algún acto de nuestra vida, esto lo que produce es amargura, dolor, pena, sufrimiento en nuestro interior, porque no hacemos las cosas por un amor real. Y tenemos que cuidarnos de esto. Es por eso que Pedro dice, desechen esta cosa. Pero además Pedro nos dice, desechen ¿qué? La envidia. La envidia es una actitud que se expresa en el deseo de poseer algo que no te pertenece a ti, le pertenece a otro.
Yo quiero eso, querido Dios. Y eso, mis hermanos, pasa normal en nosotros. La envidia es algo que pasa sin nosotros darnos cuenta. Y a veces nosotros los creyentes somos tan buenos que la dibujamos o la aparentamos de envidia santa. Es una envidia santa. Es un problema que tenemos nosotros. Por ejemplo, cuando dos personas van a buscar un trabajo y le dan el trabajo a uno, a veces y que no somos nosotros, lo dan a otro y no somos nosotros, venimos nosotros y decimos, guau, no me lo dieron a mí, cuando debieron de dárselo a fulano o a fulano, o a mí que lo necesito. No, se lo dieron a gente que no lo necesita. Eso es envidia. O cuando en el trabajo, por ejemplo, a uno lo ascienden o le dan un mérito y a ti no te dan el mérito, tú te sientes mal porque dices, wow, pero yo sé más que él, yo hago más trabajo que él, yo esto más que él, yo paso más tiempo que él acá, yo soy mejor que él. Lo otro, pero no vemos que no tiene mejor currículo, o mejor no tiene un mejor corazón. Es verdad que a veces es por injusticia, pero muchas veces no es por injusticia. Muchas veces que el otro se lo merece y nosotros no. Amén. Y mis hermanos, nosotros tenemos, vuelvo y repito, que luchar fuertemente con este pecado. La envidia entra de una manera en nuestro corazón que nosotros no lo percibimos. Y nos lleva a odiar interiormente a una persona, a un hermano en la fe. Y después decimos, pero yo no sé por qué lo paso. Así pensamos a veces, nosotros los creyentes. No entendemos por qué nos disgusta un hermano, una actitud de un hermano. Era una razón de envidia que teníamos nosotros y no la confesamos al Señor y no hemos sido castigados. Pero también nos dice acá, por último, que nos exhorta a desechar todas detracciones. Aquí es todo tipo de calumnia, todo tipo de difamación. Es decir algo de alguien que no es cierto o ponerle un chin más, como a veces hacemos. Y pero dice, no diga más. Aunque sea bueno, no le agregues. Esto se llama difamación, decir algo de alguien. Y para colmo de los colmos, la difamación y la injuria en nuestro país es penado por la ley. Nosotros no podemos estar diciendo cosas. Pero no solo eso, esta palabra detracciones, no solo es hablando de la difamación o injuria, es una palabra que es más profunda, que es enfocándonos a no decir ningún tipo de murmuración. Es decir, no decir nada, ninguna cosa de una persona, y mucho menos si no es verdad. No podemos estar hablando de nuestros hermanos por detrás. No podemos hacer eso. Hay una historia, me la contó mi pastor hace muchísimo tiempo, un pastor se llama Nachito Montero. Él nos contó una historia de una hermana de su iglesia donde se congregaba antes, que se fue a otro sector. Y allá en Santo Domingo, y cuando va a otro sector es transformado, y allá se encuentra que hay un hermano de su iglesia que está con un cigarro, está fumando. La hermana se queda así. ¿Qué te pasa, hermana? Ay, hermana, este problema, esta debilidad que tengo yo, que no me deja crecer. Y ay, Dios, esto me da pena. Ayúdeme a orar. La hermana, ok, voy a orar por ti, mi hermano, yo tengo mucha pena, mi hermano. Entonces, cuando la hermana se iba, el hermano le dice, hermana, venga acá, no se lo diga a nadie. Dice la hermana, ay, mi hermano, esa es mi debilidad. La hermana era una chismosa realmente. Y todo lo que llegaba lo decía. Y Pedro nos dice, no seamos chismosos, no estemos dando murmuraciones, no estemos... Miren, la murmuración es uno de los peores pecados que puede dar una iglesia. Entra de una manera que no se ve y nos quema a todos. Yo puedo empezar a hablar de un hermano, de una hermana, por alguna razón X que quizás me disgusta y que no sea pecado, y yo empiezo a murmurar y se lo digo a una hermana, pero esa hermana una se lo dice a otra, y después a otra y otra, y toda la iglesia está en contra de ese hermano, solo porque a mí me disgusta algo que quizás no sea pecado, por yo estar con el chisme, con estar con la murmuración. Tenemos que evitar eso, mis hermanos, porque
porque eso es fácil, porque eso es común en el mundo. Y Pedro nos dice, eviten eso, porque si no, no van a poder crecer. Hay alimentos que no podemos crecer y él lo enfoca claramente. Pero además de esto, de decirnos los alimentos que debemos evitar al máximo, pero luego nos dice los alimentos que sí debemos ingerir. En este caso, el alimento que sí debemos ingerir, que sí debemos comer, procurar al máximo. Veamos el versículo 2 y ahora sí leo en Reina Valera. Dice, pero desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ellas crezcáis. Pero crezcáis, ¿para qué? Para la salvación. Pero empieza con la palabra desear, el verbo desear. Es la palabra principal de todo este pasaje que estamos tratando ahora mismo. Y es lo que indica que todo creyente debe desear constantemente algo. Y por eso lo dice en modo imperativo, en el original, en el griego koiné. La Biblia de las Américas y Reina Valera del 60 son muy cuidadosos con eso. Y siempre cuando hay una palabra en el original, en verbo imperativo, o no siempre, pero la mayoría de veces, la terminan en D. En D, pues desear. Eso quiere decir que tenemos que hacerlo todos los días de nuestra vida, a cada momento, en cada instante. Es un verbo imperativo. No es que lo desee ahorita, o ayer, o hace una semana, o lo voy a desear mañana, no. Es a cada momento, deseen eso. Pero no solo eso, pero hace o toma una analogía y nos dice una metáfora aquí con un niño, con la acción de un niño recién nacido, o la acción de varios niños recién nacidos que solo desean una cosa. ¿Qué cosa? Leche, alimento, que le pongan algo en la boca, que le den su mamila. Los niños desean eso. Todo niño recién nacido necesita del seno materno y lo ansía, lo desea en cada momento, cada vez que tiene hambre, que parece que nunca se le quita. A cada momento. Es tan así que el primer lloro que una madre normalmente aprende de un niño es cuando el niño tiene hambre. Porque eso es algo constante en él, es algo normal en él. Y lo desea. Pues es un alimento. Es algo que el Señor puso en él, en cada uno de nosotros desde que nacimos. Ese instinto de desear el alimento que nos va a alimentar. Que dicho sea de paso, sabemos que el seno materno es el único alimento que alimenta correctamente a un niño en su primer tiempo de vida, en la niñez. Y que se le da todos los nutrientes que necesitan. Están así que cuando un niño es bien alimentado por el seno, en el futuro, ustedes saben más que yo, ¿qué les pasa? Le pasan menos enfermedades, tienen menos problemas, al menos que haya nacido con un tipo de enfermedad. Y Pedro nos dice aquí, desear como quién, como niños recién nacidos. ¿Pero el qué? La leche espiritual que no adulterada. Otras versiones bíblicas, como la Biblia de las Américas, dice la leche pura de la palabra. Es específico en esto. Y el punto es, mis hermanos, que el creyente sabio hace todo lo posible, todo lo que está a su alcance de alimentarse con un alimento que no esté adulterado, que no esté diluido todos los días de su vida. No busca algo que pasó de oído en boca, no. Busca algo que lo pueda comer directamente de la fuente. Y Pedro nos dice cuál es ese alimento. La palabra revelada de Dios. La cual en su segunda epístola, el mismo apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 9, nos dice que la palabra es la palabra profética más segura, a la cual nosotros debemos estar atentos como una antorcha que nos alumbra en lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. En pocas palabras, la Biblia, la Escritura, es la única palabra profética segura a la cual nosotros los creyentes
tenemos que prestarle atención, no a una posible revelación, sino a la revelación que sabemos que es verdad y que todos podemos contactar, que Dios nos dijo aquí en la Biblia. Y lo que Él nos dice, mis hermanos, vuelvo y repito, es un imperativo. Nosotros estamos llamados a ser como, no es ser niños, como vivir como si fuéramos niños recién nacidos al desear la palabra pura de Dios. No con otras cosas, es con la palabra pura de Dios. Y esto implica que debemos pasar tiempo con nuestra Biblia. Pasar tiempo con nuestra Biblia. Tenemos que leer la palabra de Dios directamente desde nuestra Biblia, mis hermanos. Escuchar todos los días a Dios hablarnos desde su palabra, mi hermano. Tenemos que hacer esto. Es bueno escuchar mensajes, prédicas, yo lo hago, yo me alimento con mensajes de otros predicadores que son muchísimos mejor que yo, que tienen más estudio que yo, que tienen más tiempo que yo, que son más espirituales que yo me alimento de ellos y es una bendición. Voy a la iglesia para alimentarme de la prédica, pero ese alimento nunca estará por encima del alimento que tenemos que tener nosotros a solas con Dios a través de la palabra. Nunca. Tenemos que hacerlo. Pero es indispensable nosotros alimentarnos directamente de la palabra de Dios, no de otra cosa. Y yo mencioné ahorita el creyente sabio, lo usé a propósito. La palabra sabio lo utilicé porque el creyente sabio no le gusta la cosa que está diluida. Él sabe cuando algo está diluido. Y lo sé no solo por eso. Reina Valera usa la palabra espiritual que traduce Reina Valera como espiritual. La Biblia de las Américas la traduce como pura. Es la palabra en original lógico, donde viene o lógico, que prácticamente lo que significa razonamiento lógico. Es decir, que el creyente sabio tiene un pensamiento lógico y por tal, lo más lógico, lo más correcto, si somos creyentes, es que tenemos que ir a alimentarnos directamente de la fuente. Tomar agua directamente del Señor, no de otro vaso. Es comer directamente de nuestro Señor. Normalmente allá en la iglesia donde estoy pastoreando, la iglesia Bautista de Manuel de Arrimeyes, yo siempre le enfoco a los hermanos esto, leer la Biblia, leer la Biblia. Siempre le enfoco y le recalcamos cada domingo y cada miércoles y cada viernes que tenemos actividades frías allá, le enfocamos en leer el maratón de lectura bíblica. Nosotros tenemos un maratón de lectura bíblica, leer la Biblia entera cada año. El año pasado se graduaron 7, leyeron la Biblia entera, 7, gracias a Dios. Yo he tenido el placer de leer la Biblia como 12 veces cada año, todo mi tiempo de cristianismo. Y los hermanos, hay una hermana que ya tenemos allá, y una hermana ha leído 5 veces completa. Muchos leyeron que no pueden leer, por ejemplo, nuestro hermano Frank, que le tuvo un derrame cerebral. Ahora mismo está terminando el Antiguo Testamento entero, desde septiembre para acá. Muchos han leído el Nuevo Testamento. Siempre le enfoco esto a los hermanos: lean la Biblia, estudien la Biblia. Es bueno escucharme a mí predicar, le digo yo a ellos. Pero ¿cómo tú sabes si lo que yo predico es bíblico? ¿Cómo tú lo sabes? Si tú no vas directamente a lo único que realmente es bíblico, la Biblia, a lo único que es verdadero. Mi trabajo como pastor y de todo predicador es tratar de predicar la verdad correctamente, si es posible. Pero el trabajo de cada oyente, tu trabajo como oyente de la palabra de Dios, es verificar si lo que yo digo, cualquier predicador, es verdad. Verificar si es verdad. Hoy en día hay un sinnúmero, mis hermanos, de malas prácticas, y no fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, hasta herejías, enseñanzas satánicas, diabólicas dentro de la iglesia, las cuales creyentes hemos creído, están creyendo y la practican simplemente porque no tienen tiempo o no han dedicado tiempo a estudiar, a leer la palabra de Dios.
Y quizás algunos estén empezando, como allá me pasó allá en Quimelle, cuando yo predicaba esto, que después me dijeron algunos hermanos, pastor, pero tú sabes que yo no sé leer. Porque somos de una parte del sur que la mayoría de las personas no tuvieron las oportunidades de vivir nosotros. Y muchos no aprendieron a leer. Y me dijeron, pastor, yo no sé leer. Y yo digo, pero eso es sencillo, mis hermanos, eso es fácil. Busca a alguien que te lea la Biblia todos los días. Ay, sí, no puede leer Biblia todos los días. Ok, busca a una gente cada día diferente. Que te lea la palabra de Dios. Y no tiene que ser alguien que te la explique. Tú lo que tienes que buscar a alguien que te la lea. Tú tienes que buscar a alguien que te ponga la cuchara en la boca, pero no que te la mastique. Mastícala tú, medita tú, rumiala tú, memorízala tú. Mis hermanos, claro, es claro. Todo creyente debe desear, anhelar, alimentarse diariamente directamente de la palabra revelada de Dios. Y fíjense, mis hermanos, que el apóstol nos dice esto y de una vez dice, para que el creyente sabio cada día se alimenta de la palabra revelada de Dios, la Biblia. De una vez nos dice. El final del versículo 2 dice, para que por ella crezcáis para salvación. Uno de los beneficios que tenemos, quizás el mayor de los beneficios que tenemos nosotros los creyentes cuando estamos estudiando, cuando estamos leyendo la palabra de Dios diariamente, es que crecemos en nuestra salvación. En otra palabra, abrazamos más la salvación que ya tenemos. Cuando uno conoce más las verdades bíblicas, aprende más de la salvación que Dios nos dio, de cómo fue esto. Y por ende, ¿qué hace uno? Abraza más la gracia y vive por gracia. Abraza más ese regalo que Dios nos dio y uno se queda, wow, Señor, ¿cómo lo hiciste? Y todo lo hace en amor a ese regalo que Dios nos ha dado a nosotros. Cuando uno estudia la palabra de Dios y aprende de esta salvación tan grande que Dios nos ha dado, nos sentimos como privilegiados, nos sentimos como únicos, nos sentimos como lo que somos, dichosos, bienaventurados, mis hermanos. Y es por eso que Pedro, el Señor a través de Pedro dice, estudia, desea la palabra de Dios para que puedas crecer, entender, saborear esa enorme salvación que Dios te ha dado. Yo no sé, mis hermanos, si ustedes se han fijado que hay hermanos en la iglesia y hermanas que tienen una eternidad, vamos a decir así, gracias a Dios. Que no está mal, pero tienen años y años en la iglesia y de repente hay hermanos que tienen menos tiempo y de repente hay estos hermanos que crecen más en el Señor que esto, viven más alegres que esto, viven más llenos de gozo que esto. Y no es que no tienen problemas, porque todos los creyentes tienen problemas. Pablo le está escribiendo una iglesia perseguida, expatriada, que tuvo que salir corriendo porque le quitaron todas sus posesiones y tuvo que ir para otra ciudad. No tenía nada. Digo, Pedro. Nada. No es que no vamos a tener problemas, pero cuando nosotros estudiamos esta palabra y anhelamos esto y vemos lo que Dios nos dice aquí, nos quedamos, wow, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Quién soy yo? Para fijarte en mí, para fijarte en nosotros. Es un privilegio, es un honor que tenemos nosotros los creyentes de República Dominicana, que podemos tener acceso diario a la Biblia, mis hermanos. Hay otros creyentes en otros lados del mundo que no pueden tener una Biblia, no solo en el celular, ni física. No la pueden tener en todas las traducciones que tenemos nosotros. No pueden asistir a la iglesia. No pueden escuchar un predicador como estamos nosotros acá. Es un privilegio inmenso que Dios nos ha dado y Dios quiere que nosotros leamos esta carta de amor que Él nos ha dado a nosotros para que nosotros veamos qué tanto Él nos ama a nosotros, qué tanto Dios te ama a ti, que te salvó, que me salvó a mí, para que podamos accionar en favor de esa misma salvación, en amor a esa misma salvación. Si tú estudias la Biblia todos los días,
días, el más beneficiado, ¿sabes quién será? Tú mismo. Tú mismo serás el más beneficiado. No solo porque sabrás mucho, porque la Biblia te dará sabiduría. Lo dice su palabra. Pero no solo es por eso que vas a entender, la razón es que vas a entender más el amor de Dios al Él regalarte esta enorme y maravillosa salvación. Pero no solo el apóstol, mis hermanos, nos da la razón por la cual nosotros, si verdaderamente somos creyentes, tenemos que desear constantemente la palabra de Dios, porque ahora Él nos dice el por qué. ¿Qué es lo que nos debe motivar a nosotros? ¿O qué es lo que nos motiva a nosotros a desear comer, beber directamente de la palabra no adulterada de la Biblia? Miren el versículo 3. Dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Todos los verdaderos creyentes, todos los que realmente han sido salvados por el Señor, desean conocer más de su Señor, desean conocer más de su Señor, desean conocer más de la inmensa salvación que Dios le ha regalado. Es por esto que Pedro nos dice aquí claramente, si es que tú has probado esta benignidad, esta bondad que Dios nos ha regalado, esa enorme salvación. En pocas palabras, si tú eres creyente, lo más lógico es que cada día tú desees, como un niño recién nacido, beber directamente de la palabra pura de Dios y no de la adulterada. Beber, alimentarte directamente de lo que Dios nos ha regalado. Su palabra maravillosa. Miren, mis hermanos, de una manera u otra, el apóstol Pedro nos está diciendo que si una persona no está llorando todos los días, no está clamando a Dios, no está deseando el estudiar, no se está planificando para leer la palabra de Dios, esta persona no lo está haciendo aunque se llame creyente, no es creyente. Eso es lo que Pedro nos está diciendo en un sentido. O sea, si es que habéis gustado, si es que has sido salvado, si el Señor te salvó, lo más lógico, lo correcto es que estemos deseando el estudiar la palabra de Dios, porque todo aquel que es salvo de la simiente incorruptible, que vive y permanece para siempre, como dice los versículos 23 al 25, todo aquel, lo normal es que hace que se quiera alimentar de su corazón. De eso, la palabra de Dios. Y no cualquier tipo de palabra, de calidad. Directamente de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Sin que nadie le diga, sin que nadie le ponga, sin que nadie le agregue, mis hermanos. Yo tengo un rato aquí predicando, mis hermanos. ¿Y saben cuántas veces yo he dicho palabra de Dios directamente? Las veces que he leído solo la Biblia. Lo demás está adulterado. Porque tiene mis palabras, mis pensamientos. Está diluido. Y Dios quiere que tú vayas directamente aquí. Eso es lo que Él desea de nosotros, como creyentes. Y Pedro dice, deseenlo, anhelo, hagan todo lo posible de estudiar la Biblia para que puedan crecer en lo más grande que Dios le ha dado a ustedes. Una enorme salvación. Creyente, cristiana, tu vida, tu crecimiento espiritual debe ser integral. Y depende principalmente de cuánta cantidad y calidad tú estés tomando de la palabra de Dios. Cuánta cantidad y calidad estés bebiendo diariamente a cada momento de la palabra de Dios. Y mi exhortación, mi deseo, la oración que nosotros oramos por ustedes allá en Pimeye es que la iglesia bíblica, la gracia sea bíblica. Que la iglesia bíblica, la gracia sea bíblica. Y el ser bíblico no es decir que soy bíblico. El ser bíblico es que yo sude, como estoy sudando ahora, que sude Biblia, que respire Biblia, que de mí salga la Biblia, que de ti salga la Biblia, la palabra de Dios. Quiero terminar porque no sé si aquí, por si acaso hay alguno que no es creyente. Tiene que saber algo.
Es que si no ha depositado toda su fe y confianza en Cristo, lo primero es que su vida no tiene sentido. Eso es lo primero. Su vida no tiene razón de ser, no tiene propósito. Eso es lo primero. Lo único que da propósito en nuestra vida es conocer a Dios a través del Salvador que nos ha dado, su Hijo Jesucristo Jesús. Es lo único que tiene poder para eso. Y luego que tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador, que te hace una nueva criatura, un nuevo ser, un nuevo nacimiento, las cosas que jamás desde la palabra de Dios, lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros es alimentarnos cada día de la leche incorruptible y pura de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dios nos ha regalado su palabra y nos la ha regalado para alimentarnos. Así que creyente, aliméntate. Padre, gracias Jesús. Gracias porque tu palabra es única, Señor. Tú nos has salvado por el poder de tu palabra. Tú dijiste que nos ibas a salvar, pero además alguien nos predicó tu palabra maravillosa. Pero además